Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿qué es de los Gracias, demás? ingeniero. Buenas tardes. Sus cámaras. A ver, un momentito voy a... Pensé que es en la tarde, estoy un poco oscuro. Un momentito. Bueno, vamos a continuar con la materia. Voy a compartir con ustedes. ¿No están yendo a Connect? ¿Qué ha pasado? ¿O no se han enterado? No pude inscribirme, ingeniero. No hay plata, ingeniero. ¿Cuánto costaba, pues? 350 si no me equivoco, ingeniero. ¿350? Pucha, fuerte para los estudiantes. 350 era, caramba. Bueno, bueno, seguiremos con esta Obviamente materia. era 300, ingeniero. Y Perdón. el espacio es 350. Ah, pero es fuertecito pues para los estudiantes, ¿no? Tener 300, 350 es lo más complicadito cuando es estudiante. Bueno, vamos a seguir. Un nuevo tema. Bueno, en sí hemos visto la flexión, dos o más materiales, hemos visto la aplicación a vigas de hormigón armado. Ya. Y hemos hecho unos ejemplos de aplicación. Esta flexión era la flexión en el campo elástico. Pero ocurre que podemos diseñar o entrar en el campo plástico. Esto se denomina la flexión plástica. ¿En qué consiste? Pues tener una viga con una carga, bueno, trabajando a flexión, ¿no? Este es mi diagrama de momentos flectores, este es mi momento máximo, P por AD sobre L. Bueno, eso por la estática, ustedes saben cómo determinar. Y yo puedo hacer mi análisis en el campo plástico. ¿De qué manera? Primero, en el campo elástico, yo sé que por Navier encuentro las tensiones normales M por Y sobre I sobre X, el momento flector por la distancia al punto en estudio sobre el momento de inercia del eje que pasa por el centro de gravedad. Y esta expresión es una expresión que tiene un comportamiento lineal. Cuando Y es 0, la tensión es 0. Cuando Y es máximo, o sea, ya sea B1 o B2, tengo esta tensión máxima o esta tensión máxima prima. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Esta es la tensión en el campo elástico. Para los máximos, en vez de Y ponemos V, la distancia de la periferia, y tengo las tensiones máximas. ¿Cómo andamos en el material? Si vemos el diagrama tensión-deformación, que ya sabemos que se hace en una barra de acero, han pasado ya al laboratorio, ¿no?, de ensayo de materiales en forma presencial, jóvenes. Sí, ingeniero. Han hecho el ensayo de tracción de una barra de acero. Sí, ingeniero. Sí, Sí. pues ya saben cómo sacar el módulo de elasticidad, ¿no ve? Es, claro, no debe salir tan así porque es el acero dulce. La afluencia en el acero dulce se manifiesta así. Los otros aceros, muy poco o casi nada. Bueno, si analizamos el acero dulce, ensayamos y graficamos tensión versus deformación unitaria. Como sabemos, hay un comportamiento lineal de las tensiones son proporcionales a las deformaciones, es el campo elástico, hasta llegar al límite proporcional, donde está la tensión proporcional. Por encima del límite proporcional ya hay un comportamiento parabólico, y un poquito más arriba está la afluencia, la tensión de afluencia o el límite de afluencia. Todo esto es la afluencia.
termina de fluir el material a esta tensión de fluencia que se mantiene constante, deforma y nuevamente recupera tensión o aumenta tensión y en forma parabólica llega hasta el máximo que va a ser este punto. Ahí teóricamente rompe y luego la rotura física es aquí. Bueno, este es el diagrama que conocemos. La tensión que diseñamos es esta, o sea, diseñamos para la tensión admisible, o sea que nuestra tensión llega máxima hasta ahí, ¿no? Entonces, para que falle tendría que llegar hasta aquí, o sea, falta mucho. Además que esto está en el campo elástico. Para entrar al campo elastoplástico o al campo plástico, tenemos que pasar el límite proporcional o la tensión proporcional. O sea, subimos las tensiones, pasamos la tensión admisible, llegamos a la tensión proporcional y luego la fluencia. Y ahí se da las deformaciones a tensión constante, que es la tensión de fluencia. Ahí es nuestro campo plástico, porque aquí hay grandes deformaciones. Ya no llegamos más allá, porque aquí nomás ya se nos deforma el cuerpo de forma significativa que ya, aunque no se rompe, pero ya deforma de gran manera que ya no avanzamos más allá. Bueno, entonces, ¿cómo se comporta esto? Yo tengo una sección cualquiera, una sección transversal, un trapecio, está trabajando a flexión. Por lo tanto, por Navier, encuentro su centro de gravedad, por ahí pasa el eje neutro, y por Navier calculo las tensiones, la máxima y la máxima prima, variando en forma lineal. La mayor, que es esta, no debe sobrepasar la tensión admisible. Ese es el diseño que hacemos y el comportamiento elástico. Aquí. Sigo aumentando la carga hasta llegar a la tensión proporcional. Sigo o al límite elástico. Sigo aumentando la carga, por lo tanto la tensión sube hasta la tensión proporcional. Estoy en el límite elástico, ¿no? Todavía, como está en el campo elástico, tiene un comportamiento lineal. Lógicamente ha subido a la tensión proporcional, que casi es la tensión de fluencia. O sea, en el material es esto. Desde aquí estoy subiendo linealmente hasta aquí. Ahí termina el comportamiento lineal y esta tensión proporcional es casi esta tensión de fluencia. Eso es lo que estamos viendo acá. El diagrama sigue lineal. Estamos en el límite elástico. Si seguimos incrementando la carga, lógicamente hemos llegado a la tensión de fluencia o la proporcionalidad de fluencia aquí, y empieza a darse estas deformaciones a tensión constante. La tensión de fluencia es constante. Entonces alcanza la fluencia, esta fibra que vemos acá es esta, y los puntos interiores, todos estos, siguen incrementándose hasta llegar también a la fluencia. Y acá se para la fluencia porque empieza a darse a tensión de fluencia constante grandes deformaciones. En esta fibra empieza a darse, porque ha entrado a la fluencia, empieza a deformarse y la tensión se mantiene constante, la tensión de fluencia. Entonces los puntos interiores siguen creciendo ya en forma parabólica y hasta llegar también cada uno de estos a la tensión de fluencia. Lo mismo acá, este sigue creciendo hasta llegar a la fluencia, ahí se mantiene constante y estas tensiones interiores van creciendo hasta llegar a la fluencia. Cuando todos los puntos interiores alcanzan la fluencia, tenemos este diagrama rectangular. Todos han alcanzado la fluencia. Lo mismo acá. O sea que en la periferia alcanzó la fluencia aquí y luego aquí. Y para ahí, o sea, se mantiene constante. Y son los puntos interiores que se incrementa la tensión hasta llegar también a la fluencia. Se convierte en un diagrama rectangular, porque todos han entrado en fluencia y aquí también. Entonces,
En el campo plástico tenemos este diagrama. En el campo elástico tenemos este. En el límite elástico es este mismo diagrama, pero aquí la mayor tensión es la proporcional o la de fluencia. Estamos en el donde termina el campo elástico, aquí. Límite elástico o límite proporcional. Bueno, entonces, en el límite elástico, esta tensión proporcional o de fluencia está hablada todavía por Navier. ¿Qué es eso? Es el momento sobre el módulo elástico resistente. Este MY es el momento que alcanza el punto de fluencia, porque aquí hemos encontrado la tensión de fluencia. Entonces, a ese momento se le llama M sub Y. Y porque está en inglés es yield point. Yield point es punto de fluencia. Entonces este es el momento que alcanza la fluencia. Para eso se da esta tensión de fluencia. Dividido entre el módulo resistente elástico, porque estamos en el límite elástico. Entonces esa es la tensión de fluencia en el límite elástico. En el campo plástico, bueno, este intermedio, este es el límite elástico, este es un elastoplástico, y en el campo plástico ya hemos dicho que es el comportamiento rectangular. Entonces en el campo plástico todos los puntos intermedios han alcanzado la fluencia, lo que decíamos. Todas estas tensiones de estos puntos interiores van subiendo hasta llegar a la fluencia, toditos. Lo mismo aquí, esto es igual, vamos subiendo de esta manera hasta que todos alcanzan la fluencia. Por eso se convierte en un diagrama rectangular. Entonces, cuando ya alcanzamos el diagrama rectangular del campo plástico, estas tensiones que son de fluencia, que forman ya un diagrama rectangular, van a ser igual en el campo plástico al momento plástico, o sea, el momento que hace que se llegue a este diagrama, el momento plástico sobre el módulo plástico. O sea, ya no el módulo elástico, sino el módulo plástico. En el campo plástico es algo similar, el momento plástico sobre el módulo plástico. En el campo elástico, en el límite elástico, la tensión de fluencia es el momento en el límite elástico sobre el módulo elástico. Entonces, cuando alcanza el campo plástico, aparece una rótula plástica, o sea, como todo está en fluido, todos los puntos han entrado en fluencia, aparece aquí una rótula plástica en la vía, en la sección de la vía. Esta es la sección del momento máximo. Aquí aparece una rótula plástica. ¿Por qué? Porque en esta sección, para este momento, que es el máximo, todos los puntos han entrado en fluencia. Como han fluido, aparece una rótula plástica. Y al aparecer la rótula plástica aquí, como es estáticamente determinado, esto se quiebra o falla de esta manera. Como aquí es articulación, aquí también, al aparecer aquí otra articulación, esto es como si se quebrara ahí. Y esta forma en que falla se conoce el mecanismo de falla. Es la situación final que adquiere la viga una vez que ha fallado o alcanzado la rótula plástica. Entonces, en una vía isostática no nos sirve llegar al campo plástico, porque llegamos al campo plástico, esta sección entre el campo plástico aparece la rótula plástica y se quiebra. O sea, no me sirve de nada no llegar al campo plástico, porque no aguanta más, se quiebra. Esta aplicación se da más que todo en las vías hiperestáticas. O sea, no nos sirve una viga estáticamente determinada, sino en una viga hiperestática. O sea, el alcanzar el campo plástico tiene su aplicación dentro de vías hiperestáticas.
¿Cómo hacemos el análisis en el campo plástico? Bueno, me doy mi sección transversal, que en este caso ahora voy a hacer un rectángulo de dimensiones B y H. Yo sé que el centro de gravedad está a la mitad, ahí está el eje neutro elástico. Y luego, aumentando la carga, por tanto el momento, el diagrama de tensiones en el campo plástico va a ser un diagrama rectangular. A partir del eje neutro, que este va a ser un eje neutro plástico, tengo todos los puntos a la influencia, es un diagrama rectangular. Lo mismo aquí abajo, a partir de aquí, todos los puntos de aquí abajo han entrado de influencia. Y también es un diagrama rectangular. Teniendo ambos diagramas rectangulares, puedo obtener o sacar las resultantes de fuerzas. En este caso, si el momento es positivo, si el momento plástico, ¿por qué plástico? Porque hace alcanzar el campo plástico. Si ese momento que hace alcanzar el campo plástico es positivo, tracciona las fibras de abajo y comprime las de arriba. Entonces, este es un diagrama de compresión y este es un diagrama de tracción. Entonces, acá tengo una resultante de compresión. Por eso le llamamos C, la fuerza resultante de compresión, que estaría actuando en el centro de gravedad de este diagrama, que como es rectangular, a la mitad. Y acá, en este otro diagrama, también aparece una fuerza resultante de tracción, T, que está actuando en el centro de gravedad de este diagrama. Como es rectangular, también a la mitad. Entonces, entre ambas fuerzas, C y T, hay un brazo de palanca ZP, que va a ser el brazo de palanca plástico. Un momentito. Bueno, este es el análisis en el campo plástico. Hay un momento que se conoce como momento plástico, que es aquel que hace que todos los puntos alcancen la fluencia, como estamos viendo, y den lugar a ese diagrama rectangular. Y ahora vamos a hacer las ecuaciones de equilibrio interno. Pasemos acá estas resultantes de compresión, de tracción, que es una cupla que va a equilibrar con este momento exterior, que es el momento plástico. Escribimos las ecuaciones de equilibrio interno. O sea, acá, para estar en equilibrio, primero voy a tener sumatoria de fuerza igual a 0, ya sabemos. Entonces, T, la de tracción, menos la de compresión, va a ser igual a 0. De ahí que T es igual a C, ¿no? O sea, la resultante de tracción es igual a la resultante de compresión. Ambas fuerzas son iguales. Ya, eso concluimos. Que del equilibrio, la resultante de tracción tiene que ser igual a la resultante de compresión. ¿Cuáles son esas fuerzas resultantes? C igual a T igual a, si vemos acá, la fuerza, esta resultante, no es nada más que esta área por la profundidad. ¿Cuánto es esta área? La base de extensión de influencia, la altura es, como es a la mitad, porque es simétrico, es H medios. Sigma de influencia por H medios. Y la profundidad es esto, en este sentido. El ancho B. Entonces va a ser sigma de influencia por H medios por B. Sigma de influencia por H medios por B. En ambos casos va a ser lo mismo. Aquí igual, sigma de influencia por H medios por la profundidad que es B. Tanto la resultante de compresión como la de tracción son iguales. Ya sabemos aquí, y son iguales a este valor. ¿Cuánto vale ese valor? Bueno, que es H por B, es el área del rectángulo. Entonces voy a tener
tensión de fluencia por A medios, ¿no? Entonces, las resultantes de tracción y de compresión van a estar dadas por la tensión de fluencia multiplicadas por el área medios. Entonces de aquí sacamos una primera conclusión. Si aquí es el área total medios, B por H medios, esta mitad, y aquí es la otra mitad, el eje neutro plástico está dividiendo en dos áreas iguales. Primera conclusión, para que esto sea igual, esto sea A medios en ambos casos, el eje neutro plástico divide en dos áreas iguales a la sección. O sea, aquí coincide con el centro de gravedad, que también está dividido en dos áreas iguales, pero no siempre es así. Entonces coincide el eje neutro elástico con el plástico acá, porque el centro de gravedad está coincidiendo con la línea que divide en dos áreas iguales. Vamos a la segunda ecuación. De equilibrio va a ser la sumatoria de momentos igual a 0. Aquí es igual sumatoria de momento. El momento interior es esta cupla, C por Z o T por Z, porque ambos son iguales, menos el momento exterior MP igual a 0. Entonces C por Z o T por Z, P igual a C por Z, P igual a, o sea, menos el momento plástico igual a 0, de ahí sale que es igual al momento plástico. En ambos casos, esa es la cupla, T por ZP o C por ZP, igual al momento exterior plástico. Pues de acá yo puedo despejar lo siguiente, T y C es tensión de fluencia por A medios, por ZP igual al momento plástico. En ambos casos, no tanto en T como en C. Entonces, tengo esta expresión y de aquí puedo despejar la tensión de fluencia para el campo plástico. Va a ser, esto es MP, va a ser igual a MP sobre todo esto, y esto es A medios es 0,5 el área por ZP, 0,5 el área por ZP. ZP es el brazo de palanca plástico. Aquí debería, este es el ZP. Ingeniero, Sí, disculpe, su batería está ya, bajando. gracias. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, despejando la tensión de fluencia es el momento plástico sobre todo esto que es 0,5 el área por ZP. O sea, que la tensión de fluencia en el campo plástico, en el diagrama rectangular, es el momento plástico, el momento que hace que se alcance el campo plástico, la rótula plástica, dividido entre, ya sabemos que es el módulo plástico. El módulo plástico va a ser esto. Entonces de ahí nosotros sacamos que el módulo plástico es 0,5 del área por ZP. Ya hemos dicho de que el eje neutro plástico divide en dos áreas iguales a la sección. Entonces, en el campo elástico tengo el módulo elástico. A ver, hemos dicho que en el campo elástico por Navier tengo este diagrama lineal. Estas son las tensiones máximas. Pero esta tensión máxima alcanza la tensión proporcional o el límite proporcional donde termina el comportamiento elástico. O la tensión de fluencia. Casi se confunde esta tensión con esta. Eso en el límite elástico. El diagrama sigue siendo lineal. Y acá esta tensión máxima es igual al momento sub y, el momento del límite elástico o de fluencia, dividido entre el módulo elástico.
Ya sabemos que el módulo elástico es la inercia entre la distancia V a la periferia. Y este módulo tiene un valor, hemos deducido, es para la sección rectangular. ¿Cuánto vale el módulo resistente elástico? El omega X. ¿Cuál es el módulo elástico resistente para un rectángulo? Si B es su base, H es su altura. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Hemos avanzado eso y nadie sabe. ¿Cuál es el módulo resistente elástico de un rectángulo? Que es de John Kawaya. No recuerdo, ingeniero. Weimar Kalisaya. Weimar Kalisaya. Es igual a la inercia sobre la altura hacia el centro de gravedad. Correcto. El momento de inercia entre la distancia a la periferia, B. En el caso del rectángulo, ¿cuánto sería eso? H medios. Sí. ¿Cuánto es el momento de inercia de un rectángulo? B por H al cubo sobre 12. Correcto. Y la distancia B a la periferia del centro de gravedad al borde, ¿cuánto es? H medios, ingeniero. H medios. Entonces, BH al cubo sobre 12 dividido entre H medios me queda BH cuadrado sextos. Ese es el módulo resistente, hemos deducido. Para la circunferencia, ¿cuál es el módulo resistente elástico? Lo mismo. Inercia entre B. ¿Cuánto es el momento de inercia de una circunferencia? Momento de inercia. Ingeniero, ¿es pi diámetro al cubo sobre 32? No. Bueno, el módulo sí es pi diámetro al cubo sobre 32, pero la inercia es pi diámetro a la cuarta sobre 64. V, la distancia de la periferia, es de medios, ¿no? Del centro de gravedad al extremo es el radio o la mitad del diámetro. Dividiendo pi diámetro a la cuarta sobre 64 entre d medios me queda lo que tú has dicho, pi diámetro al cubo sobre 32. Eso tiene que recordar de memoria. Entonces, ese módulo elástico, en el caso del rectángulo es BH cuadrado sextos, en el caso de la circunferencia, pi diámetro al cubo sobre 32. El elástico, y aquí estamos en el límite elástico, entonces ese es el momento en el límite elástico dividido entre el módulo resistente elástico, porque todavía el campo elástico. En cambio, en el campo plástico, la expresión es similar, es este diagrama. Todas las tensiones son iguales, es un diagrama rectangular, y ahí digo lo mismo, la tensión va a ser el momento sobre el módulo. ¿Cuál momento? El momento del campo plástico, el momento plástico. ¿Sobre cuál módulo? El módulo plástico. Y es lo que hemos escrito aquí. En el campo plástico, la tensión de fluencia está en cualquier punto es el momento plástico sobre el módulo plástico. ¿Ya? ¿Qué es ese momento plástico? El momento que hace llegar o que hace aparecer la rótula plástica, ¿no? O que hace entrar en el campo plástico, donde todos los puntos alcanzan la fluencia, como estamos viendo acá. Entonces, de esa forma, como tenemos que la tensión fue el momento plástico sobre el módulo plástico, comparando con esta ecuación que ha salido de la ecuación de sumatoria de momentos, la cupla es igual al momento exterior plástico. ¿Cuánto valía esa cupla? Es esta resultante T o C, que es esto, tensión de influencia por área medios, por ZP igual al momento plástico. De ahí hemos despejado
la tensión de fluencia en el campo plástico, es este momento entre 0,5 el área por ZP. Entonces, este momento sobre este denominador que es, como hemos dicho, en el campo plástico es momento plástico sobre el módulo plástico. Entonces este denominador va a ser el módulo plástico, de ahí sacamos la expresión del módulo plástico. 0,5 del área por ZP. La expresión del módulo elástico es momento de inercia entre la distancia B, ¿no? Que hemos analizado hace un momento. El plástico es 0,5 el área por el brazo de palanca plástico. ¿Cuál es el brazo de palanca plástico? La distancia entre las dos resultantes de tracción y compresión. Esta y esta. Ese es el, aquí falta P, ZP. Entonces de ahí vemos que ya hemos dicho que el eje neutro plástico divide en dos áreas iguales a la sección. En cambio el eje neutro elástico pasa por el centro de gravedad. Y el centro de gravedad, claro, cuando es simétrico, divide en dos áreas iguales, pero si es asimétrico, no divide en dos áreas iguales el centro de gravedad. Por lo tanto, el eje neutro plástico no va a pasar por el centro de gravedad, sino por otra posición donde se divida en dos áreas iguales a la sección. Entonces, por ejemplo, para el rectángulo, vemos acá, ahorita vamos a acabar. Esta era la sección esta. ¿Ya? Este es el eje neutro plástico. Esto está actuando aquí en el centro de gravedad de esta parte, de la mitad superior. Y esta fuerza de tracción está actuando en el centro de gravedad de esta mitad inferior. Y aquí está. El eje neutro plástico divide este eje neutro plástico en a medios y a medios, arriba y abajo. Y el centro de gravedad de la mitad superior es el centro de gravedad 1 y de la mitad inferior es el centro de gravedad 2. La distancia entre los dos ahí actúan las resultantes de compresión o de tracción o viceversa. Ese es el brazo de palanca plástico. La distancia entre los centros de gravedad de la mitad superior, la mitad del área superior a la mitad del área inferior. Aquí sí hay que encontrar los centros de gravedad. Bueno, aquí no hay problema, no es rectángulo, y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, antes de seguir adelante, el módulo el análisis en el límite elástico o en el campo elástico es con Navier, y aquí esta tensión proporcional o tensión de influencia es el máximo, es el momento sub y en el límite elástico o el momento de fluencia sobre el módulo elástico. En el campo plástico, la tensión, que también es de fluencia, esta o esta, es igual al momento plástico sobre el módulo plástico. Veamos ahora para cada figura en particular. Para el caso del rectángulo, tengo mi rectángulo, dimensiones B y H. Si llego al campo plástico, mi diagrama de tensiones es este rectángulo. O sea, es diagrama rectangular con tensión que es la de fluencia. Lo mismo aquí. ¿Ya? Este es el eje neutro plástico y es aquel que divide en dos áreas iguales. Entonces, es por eso, como esto es B, esto va a ser H medios y esto también va a ser H medios. Pues está pasando por la mitad, está cortando por la mitad. Ahora, la resultante de compresión va a actuar en el centro de gravedad de esta mitad superior. En el A medio superior, aquí está. La mitad de esto. Si esto es H medios, esto va a ser H cuartos. ¿No? Esto es H medios, esto es H cuartos. Lo mismo aquí. Esto es H medios, esto va a ser H cuartos. Por lo tanto, 2 veces H cuartos, 2 veces H cuartos va a ser este brazo de palanca plástica. Entonces, para el rectángulo, la tensión de influencia en el campo plástico es el momento plástico sobre el módulo plástico.
¿Cuál es el módulo plástico? 0,5 del área por ZP. ¿Cuánto vale ZP? O brazo de palanca plástico. Esta distancia. Desde este centro de gravedad superior a este centro de gravedad inferior. En este caso va a ser 2 veces h cuartos, h medios. Entonces el módulo plástico va a ser 0,5 del área por ZP. 0,5 del área por h medios. 0,5 del área por ZP igual 0,5 es un medio, el área es base por altura en el rectángulo y ZP es h medios. Por lo tanto, el módulo plástico va a ser BH cuadrado cuartos. ¿Ya? Entonces, de aquí estamos sacando del 0,5 del área por ZP, particularizando que ZP es h medios. Obtenemos que el módulo plástico del rectángulo es BH base por altura al cuadrado sobre cuarto. En el campo elástico, el módulo resistente de un rectángulo hemos dicho que es BH cuadrado sexto. Lo que su compañero decía, ¿no? La inercia entre la distancia de la periferia, que es h medios. Eso me da BH cuadrado sexto. Entonces el plástico es BH cuadrado cuartos. El elástico es BH cuadrado sextos. Este es un sexto, este es un cuarto, ¿no? Este es mayor que este. Y podemos definir lo que se conoce como el factor de forma. El factor de forma es la relación entre los módulos resistentes. F sub F entre el módulo resistente plástico y el módulo resistente elástico. ¿Cómo se interpreta este factor de forma? Es el porcentaje de resistencia adicional en una sección desde el límite elástico al campo plástico. El valor que vamos a obtener me va a dar el porcentaje de resistencia adicional que hay del límite elástico al campo plástico. En el caso del rectángulo, en la sección rectangular, esto va a ser igual a omega plástico sobre omega elástico. ¿Cuánto es el omega plástico? BH cuadrado cuartos, hemos reducido. ¿Cuánto es el omega elástico? BH cuadrado sextos. Aquí se simplifica, este 6 viene arriba, el 4 se queda abajo. 6 cuartos es 3 medios y 3 medios es 1,5. Aquí está dándome, esto me dice que hay un 50% de resistencia adicional del límite elástico al campo plástico. Pues estamos relacionando el módulo en el límite elástico y el módulo en el campo plástico. Pues para llegar del límite elástico al campo plástico hay un 50% de resistencia todavía adicional entre uno y otro límite. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ingeniero, dijo que el eje neutro plástico divide en dos, ¿no? Cualquier área de cualquier sección. El eje neutro plástico divide en dos áreas iguales, hemos visto. O sea, ¿de dónde sacamos esa conclusión? Aquí en el análisis. Aquí está. En esta primera ecuación. C es igual a T. O T igual a C, ¿no? Porque T menos es 0. ¿Qué es T? Este volumen, o sea, esta área por la profundidad que es este ancho B. Esta área es tensión de influencia por H medios por B. Y lo mismo aquí. Esta otra área va a ser tensión de influencia por H medios por la profundidad B. Eso es esto. Tensión de influencia por H medios por B en ambos casos. ¿Y qué es HB medios? H por B es el área, en este caso el rectángulo, dividido entre 2. Entonces, esta resultante compresión es la tensión de influencia por el área medios. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo de que aquí tengo, esto es el área medios y esto es el área medios. Por tanto,
este eje neutro me está dividiendo en dos áreas iguales. Claro, aquí está coincidiendo con el centro de gravedad, pero en otras figuras donde no sean simétricas, no va a coincidir con el centro de gravedad, la recta que divide en dos áreas iguales. Entonces de aquí sacamos esa conclusión, de que el eje neutro plástico divide en dos áreas iguales. En cambio, el eje neutro elástico, cuando hemos demostrado, cuando hemos aplicado las ecuaciones de equilibrio, hemos visto que el momento estático, el eje era cero, o sea que el centro de gravedad de esta figura pasaba por el eje X, ¿no? En otras palabras, el eje era cero, o sea, pasaba por el eje X. Entonces, en el campo elástico, el eje neutro pasa por el centro de gravedad. En el campo plástico, el eje neutro es aquel que divide en dos áreas iguales a la sección. Esa es la conclusión, señorita. Ah, ya está bien, ingeniero, sí, porque dije, eso me llamó la atención, ¿no? Entonces, igual en todas las áreas que sean simétricas, pasaría por, o sea, dividiría a la mitad, ¿no? Y en las simétricas ya, igual, también, ingeniero, el eje neutro plástico. O sea, está claro, ¿no? Sí, ingeniero, está claro. Perfecto. Sí, eso es lo Gracias. que hemos deducido. Entonces, de esa manera, sabemos que para que Z sea igual, T sea igual a C, porque ZP es lo mismo, ambos tienen que estar divididos en, T y C tienen que estar divididos en dos áreas iguales. ¿Y quién los divide? El eje neutro. ¿Cuál es el eje neutro? El eje neutro plástico, ¿no? Entonces de ahí sacamos de que el eje neutro plástico divide en dos áreas iguales a la sección. Aquí está dividiendo esto, área superior a medios, área inferior a medios, dos áreas iguales, y encuentro el centro de gravedad del área superior, es este, está h cuartos, el centro de gravedad de esta otra está aquí, también h cuartos, por lo tanto el ZP es 2 veces h cuartos igual a h medios. Esto, ¿no? Bueno, y de esa manera hemos obtenido, por un lado, el módulo plástico, que es BH cuadrado cuartos, y por otro lado, el módulo elástico, que sabemos que es BH cuadrado sextos, en el caso del rectángulo. Vamos a otra figura conocida, que es la, bueno, relacionando ambos módulos tenemos el factor de forma. Otra figura conocida es la sección circular. En la sección circular, ¿qué pasa cuando llego al campo plástico? Esta es mi sección circular. El diagrama de tensiones va a ser rectangular en ambos casos. Y este eje neutro va a dividir en dos áreas iguales, entonces está pasando por la mitad. Este es el área medios y este es el área medios. Ahora, ¿dónde actúan las resultantes? En el centro de gravedad de esta área. Como es medio círculo, ese centro de gravedad está a 4/3 de R sobre pi. Y lo de abajo también, este centro de gravedad 2 está a 4/3 de R sobre pi. Por lo tanto, este va a ser el brazo de palanca plástico para una circunferencia. 2 veces por 4/3 de R sobre pi. 2 veces 4/3 de R sobre pi. 2 veces el radio es el diámetro. Entonces este brazo de palanca plástica va a ser 4/3 del diámetro sobre pi, ¿no? 2 veces el radio es el diámetro, y ahí tenemos eso. Bueno, el módulo plástico, por tanto, igual que el caso anterior, va a ser 0,5 el área por ZP. Este es el módulo resistente plástico.
0,5 el área por ZP. En el caso de la circunferencia va a ser 0,5 el área por ZP. Esto es un medio del área. ¿Cuánto vale el área de una circunferencia? Pi 4 es diámetro cuadrado. ¿Y cuánto es el brazo de palanca plástico? Aquí hemos dicho que es 4 veces el diámetro sobre 3pi. 4 veces el diámetro sobre 3pi. Pi con pi se va. Tengo diámetro al cubo, 4 con 4. Y voy a tener 3 por 2, 6. El módulo resistente plástico va a ser d al cubo sextos. ¿No? Simplificando todo esto acá, tengo d al cubo sobre 6. Y el módulo resistente elástico, ya hemos dicho anteriormente, es pi diámetro al cubo sobre 32, que resulta es relacionar el momento de inercia entre la distancia a la periferia, que en este caso también es de medios. Pi diámetro a la cuarta sobre 64 entre d medios me da pi diámetro al cubo sobre 39. Pues teniendo el módulo plástico y el módulo elástico, puedo tener el factor de forma para la sección circular. Y va a ser el plástico sobre el elástico, dividiendo d cubo sextos entre pi diámetro al cubo sobre 32, se va d cubo con d cubo, y me queda eso aproximadamente 1.7. ¿Qué significa esto? Que hay un 70% de resistencia adicional desde el límite elástico hasta el campo plástico. Esa es la figura. Bueno, eso era en una sección circular. Ahora vamos a una sección compuesta cualquiera. Este trapecio es una figura compuesta. Vamos a aplicar todo lo que hemos visto. Estoy en el campo plástico, voy a tener diagramas rectangular. ¿Dónde está el eje neutro plástico? Aquel que me divide en dos áreas iguales. Esto va a ser a medios y esto va a dividir en dos trapecios, este y este de la mitad del área en cada caso. Ese es el eje neutro plástico. En cambio, el eje neutro elástico va a pasar por el centro, bueno, aquí no está bien, no estamos dibujando aquí, va a pasar por el centro de gravedad de este trapecio. Entonces aquí no coincide en una sección compuesta el eje neutro plástico con el eje neutro elástico, es diferente. Bueno, el diagrama es rectangular, como estamos viendo, y encuentro el módulo plástico 0,5 del área por ZP. ¿Cuál va a ser el ZP? La suma de esta distancia al centro de gravedad 1 de la mitad superior y esta otra distancia al centro de gravedad de la mitad inferior. La suma de esos dos me da el ZP. Entonces 0,5 del área por esa suma voy a tener el módulo plástico. El módulo elástico ya sabemos que es el momento de inercia entre la distancia y la periferia. Por tanto, este va a ser el módulo elástico. El momento de inercia entre la distancia a la periferia. ¿A cuál periferia? Al más alejado, porque en una compuesta tengo dos Bs. ¿Cuál es el más desfavorable? El más alejado, el B1 y X entre B1. Relacionando ambos, tengo el factor de forma. No, esto ya en una sección compuesta cualquiera. ¿Preguntas? Tiene la palabra. Esos son los conceptos para la flexión plástica o la flexión del campo plástico. Cuando el diagrama de tensiones alcanza la afluencia y todos los puntos han alcanzado dicho valor, volviéndose en diagramas rectangulares. Haciendo el equilibrio en los diagramas rectangulares, obtenemos para cada sección su módulo plástico, que al relacionar con el módulo elástico tenemos el factor de forma. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es de Gilmar Choquehuanca? Gilmar Choquehuanca.
¿Sí? Gilmar. ¿Qué ha pasado? Pucha, falta voy a tener que poner. ¿Por qué no haces dar a tu micrófono? Pues Gilmar. ¿No? Bueno, se entendí. Que es de Verónica Honorio Huiracocha. Viracocha. Verónica. Ah, bastante ingeniero. ¿Todo claro? Sí, sí. Ya. Mañana entonces continuamos, vamos a hacer ejemplos de aplicación. ¿Ok? Si no hay preguntas, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, dije. Hasta mañana. Hasta mañana. Ingeniero. Hasta mañana, ingeniero.